Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a analizar la saga de Exterminio, conocida así en Latinoamérica. En inglés, bueno, los nombres originales eran 28 días después, 28 semanas después y la última 28 años después. Una saga de terror post-apocalíptico, por así llamarle, un poco zombies, un poco, bueno, no zombies, pero el enfoque parecido a los zombies. Y una saga que en particular creo que fue pionera en muchos de estos conceptos y que tiene sus matices, que no es... A la vez no es tu típica historia de terror, ni tu típica historia de zombies, ni tu típica historia post-apocalíptica, y que hace algo con los personajes muy interesante y que es un poco por la decisión por la que empezamos a hacer el análisis de esta película en este episodio. Pero bueno, antes de entrar en detalle de las interpretaciones, de los mensajes o quizás como aquello que hace distintas a estas películas, quizás sería bueno empezar primero con impresiones generales, expectativas, un poco de contexto. Ninguno de los dos había visto ninguna, pero yendo al cine nos topamos con el tráiler de la tercera y la verdad es que desde el inicio era un tráiler más para Caro que para mí, pero como uno de estos trailers que dices, como que sí la quiero ir a ver, ¿no? Como que aún sin saber, como que sí la quiero ir a ver. Y entonces nos enteramos que había dos antes y pues las vimos maratoneadas un fin de semana antes para poder verlas, ver la tercera. Entonces, una aclaración inicial de que no somos expertos en la saga porque las acabamos de ver, pero a la vez esa ventaja que tenemos de ojos frescos y que las tenemos las tres muy, muy recientes, ¿no? Entonces podemos hacer el análisis desde ahí. Pero bueno, ya para ir comenzando, no sé si quieras tú comentarnos justo como esa trayectoria de, mira qué interesante tráiler, mira la 1, mira la 2 y ahora que ya terminamos de ver, bueno, terminamos entre comillas de ver la saga porque vienen secuelas, pero por lo menos creo que estas tres da para hacer el análisis. Sí, pues creo que sí está bastante interesante el concepto, ¿no? De este virus que como que empieza a terminar con gran parte de la población y de ahí se desata todo, ¿no? O sea, creo que me gustó bastante el concepto y empezamos con, digamos, como muy en cero, o sea, sin tener mucha idea de qué trataban y todo. La 1 obviamente es ya bastantes años atrás. Y decías, pues suena bastante bien, creo que sí tenía bastantes expectativas de la película, de la historia, pero obviamente pues que fuera de muchos años atrás, pues sí, como que falla ahí bastante, pues los efectos, no sé, o sea, como que hay varias cosillas, pero me gustó, o sea, me gustó bastante la idea. Creo que le faltó a lo mejor desarrollar un poco más la historia o como desarrollar un poco más la idea, pero no sé también tú qué pienses. Justo, creo que, justo, la 1 fue difícil de encontrar y la versión que encontramos sí estaba poquito... Sí se veía que no la habían remasterizado para las pantallas modernas, entonces sí se notaba, a pesar de que es del 2002 la 1, no, creo que hemos visto películas de los 80s que se veían mejor que esa, como como la calidad, la resolución, etcétera. Pero fuera de eso, creo que sí, la trayectoria fue interesante. Yo personalmente nunca he sido fan de las historias post-apocalípticas, precisamente también porque creo que la mayoría de las veces terminan por ser bastante clichés y como que... No es mi género preferido. Creo que la mayoría de las veces estas películas se enfocan en
en el factor de impacto como de, mira, qué feos están los zombies o mira, qué devastado está el planeta y pocas veces se ponen a explorar con detalle como la fragilidad humana que viene de esas situaciones y entonces creo que esta saga, las tres películas tienen justo esa cualidad que las hace diferentes. Y pues igual para ir contextualizando más las tres, para quien no las haya visto, que las vaya a ver. 28 días después, justo los títulos originales son como muy simples en ese sentido. Un virus de la furia, es como lo titulan, me parece, el virus de la furia, en un laboratorio, no sé por qué razón. Justo quizás ahí como lo que dices, les faltó explicar eso. Pero tampoco siento que a mí me haya hecho falta. A mí un poco. Sí, bueno, creo que solemos tener esa perspectiva en las películas. Yo soy muy permisivo con que no me expliquen toda la historia. Me gusta quedarme con... No, es que no, yo no estoy diciendo que me tengan que explicar toda la historia, pero sí me gusta tener más como contexto. el contexto, Sí, o que si están hablando de un tema, que digan, mira, también te vamos a dar este detallito, o porque no se trata de que te estén explicando toda la historia, pero como que empieza con esto, o sea, de que se meten como a tratar de salvar a los monos con los cuales están experimentando y ahí les dicen, no, o sea, les acabamos de inyectar un virus y no es bueno que lo salven, o sea, como que te empiezan a dar un poco de ese contexto, un poco de esa historia y pues hubiera estado padre que te dijeran un poquito más de por qué se empezó a desatar todo esto. Nada más empieza la película como ya pasaron 28 días y ya no hay gente cerca, ¿no? O sea, solo con eso. Solo digo eso, o sea, no que me guste que me cuenten toda la trama. No, quizás lo expresé mal. O sea, me refiero a que a mí no me molesta que queden huecos que son evidentes siempre y cuando no afecten mi disfrute de la película. Y también lo pienso mucho como, por ejemplo, creo que es algo que pasa mucho en estas franquicias. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, me acordaba de las de Alien, que en la uno no tienes ni idea de qué es el xenomorfo, ni de a qué se dedica la compañía esta de Weyland. ¿Weyland y qué? Bueno, la compañía de Alien. Y ya conforme vas avanzando en la saga, en las nuevas películas, vas agarrando un poco más de ese contexto. Y yo creo que Pero en estas no agarras un poco más de contexto. Bueno, apenas te faltan. Pero sí, o sea, sobre esos puntos específicos todavía no. Pero, y sobre todo también creo que eso me molestó de la segunda, que creo que la segunda tenía la mayor oportunidad de generar ese contexto y no lo hicieron. Pero yo todavía le doy el beneficio de la duda de que todavía faltan, hasta donde tengo entendido, 2 películas más. Y pueden expandir un poco más la mitología y como las razones del virus y demás. Y 2, que incluso si no me lo terminan de explicar, creo que en última instancia, a mí, en lo personal, no me hace falta el contexto. O sea, entiendo que sería interesante conocerlo. Ajá, a eso es a lo que yo iba, que hubiera estado interesante. Sí. No que de eso se tratara la película, porque la película no va de eso. De eso no se trata la película. Pero hubiera estado interesante que te dieran esos detallitos. Sí, no, estoy de acuerdo. Eso es a lo que voy. Sí, pues sí, quizás peca un poco la película. No sé si pecar es la palabra correcta, pero quizás sí la película asume y dice, vamos, esto no es lo más importante, así que para fines prácticos vámonos de lleno, ¿no? Y que creo que lo maneja bastante bien, o sea, yo creo que la 1 está bien así, no necesitaba más contexto, pero que sí tenían oportunidad de meter más contexto en la 2 y no lo hicieron, porque creo que la 1 precisamente lo que la hace más impactante, o bueno, al menos a mí, y hasta donde tengo entendido como que las críticas van mucho por ese sentido y por eso es una película de culto, como que lo más impactante es justo esta primera secuencia con Cillian Murphy, todavía estaba muy chavito, que de la nada es como, 28 días después y despierta en un hospital solo, completamente desnudo, sin nadie a su alrededor y entonces sale y encuentra las calles completamente vacías. Evidentemente yo creo que hay películas que hacen esa ejecución antes, pero creo que la manera en la que esta película lo muestra es impactante y es como icónico hasta cierto punto.
Y la verdad, creo que parte de ese efecto, a lo mejor, si se hubieran tomado más tiempo antes de explicarte, le quitan peso a esa escena. Y a lo mejor ya dentro de la película, después de toda esta narrativa de él solo en una sociedad donde ya no existe nadie, hasta que por fin encuentra personas, ya después la narrativa justamente se centra demasiado en los personajes principales, que no te queda espacio para... Ajá, pero es que, o sea, por eso siento que la película empieza con esa escena de ellos llegando a tratar de rescatarlo, está pasando algo y luego de repente es como el 28 días después y ya la escena. O sea, yo por eso digo, hubiera estado interesante como que te dieran un poquito más de esa información. Obviamente la película no se va a tratar de eso, pero que sí te dieran un poquito más de esa escena. Yo siento que le hubiera cortado, pero... No, porque simplemente vuelven otra vez al 28 días después. Pero es que, bueno. O sea, vuelven al 28 días después. O sea, es eso. O sea, eso es como mi idea. O sea, lo que yo creo que hubiera estado padre. Está bien, sí. Estoy de acuerdo. Creo que pudieron hacerlo. A mí personalmente me hubiera gustado que lo hicieran más después. A lo mejor sí también en la 2 tuvieron esa oportunidad por todo lo que estaban ya experimentando o como ya tratando de encontrarle como una cura o como tratando ya de reincorporarse como ya las actividades cotidianas y todos los estudios que estaban haciendo, también hubiera estado interesante como de a ver de dónde surgió esto, o sea, cuál fue el primer momento, por qué se estaba estudiando, por qué los monos, o sea, todo eso creo que sí pudo haber tenido a lo mejor un poco más de espacio en la 2, sí, y a lo mejor sí se desaprovechó en ese momento. Sí, totalmente. Yo creo, sobre todo porque en la 2 una de las protagonistas es una médico que está como muy a cargo de la seguridad y demás. Tenían perfectamente la oportunidad de una reunioncita donde explicar el virus y demás, pero pues no lo hicieron. Pero creo que al final de cuentas, te digo, hubiera estado bien, pero no siento que lo eche en falta. Lo que sí siento es que sí hubieron inconsistencias en la película, como... bueno, más que nada en la saga en general, porque creo que el concepto fue muy interesante, como esta idea de ser un virus tan agresivo que obviamente no puede viajar, o sea, no es como que alguien con el virus de la rabia pueda subirse a un avión. Es como que la película sí te sienta, por lo menos si no te explica el origen, por lo menos creo que sí te sienta muy claramente las bases, como de, ok, el virus se te pasa y tienes 20 a 30 segundos antes de que la persona se ponga extremadamente violenta e intente asesinarte con todas sus fuerzas. Entonces, creo que ese fue un concepto muy interesante y como muy... anticipado a su época, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en esa entonces, después que iba a venir el COVID, que era como justo lo opuesto, que era tan silencioso que fue muy sencillo que se expandiera por todo el mundo? Y que creo que es interesante ver esta otra cara de la moneda, ¿no? Que surge el virus en Reino Unido y entonces rápidamente se encuarentena toda la sociedad en Reino Unido y los países externos pues prácticamente los aíslan y los echan a su suerte, ¿no? Pero creo que ahí ya después hay inconsistencias, porque en la 2 te dan a entender que ya el virus está después en todo el mundo y luego en la 3 resulta que no. Pero bueno, vámonos por partes. Terminamos de hablar de la 1 y continuamos con la 2 y la 3, porque si no yo soy muy disperso y empiezo a hablar de demasiadas cosas al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, de la 1 creo que lo que más me gusta de esta película, lo que más me parece que es llamativo, más allá de la idea, de la visión y de la ejecución de este concepto del virus, y de las implicaciones sociales, macrosociales que podría tener, creo que lo más interesante que hace la película es, y que yo soy muy fan de este tipo de narrativas, no me suelen gustar estas historias que se tratan de, mira, este fenómeno global, qué impactante es,
pero que todos los personajes se sientan huecos, se sientan que están ahí nada más para la trama, Sí, que se justo. sientan así como, tú estás ahí para que te maten en la segunda escena. Y tú estás ahí para que tú presencies el momento así, ¿no? Como, y creo que esta película, les digo, no soy muy letrado en el universo de los mundos post-apocalípticos, no he visto todas las películas precisamente porque no es mi género, pero creo que esta película destaca porque todo el tiempo te presentan el énfasis completamente en los personajes. Inclusive uno de los primeros personajes que aparece, ya no me acuerdo el nombre otra vez. Ya me voy a poner a investigar todos los nombres de las películas antes de grabar el podcast, porque siempre se me olvida un nombre. Pero bueno, no era tan relevante. Y este personaje que aparece como por 3 escenas, incluso a este personaje le dan el espacio de respirar y de contar como su historia de cómo vivió él estos primeros 28 días antes de que termine infectado y lo terminen matando también. No es un spoiler grave porque es el inicio de la película y no es lo más relevante, pero bueno, ya lo solté, ¿verdad? Entonces creo que en general la película hace un muy buen trabajo humanizando a los personajes y viendo como las dificultades del día a día de la persona de a pie, ¿no? De la persona común. No es de estas películas que es, vamos a ver la visión de los gobernantes y las decisiones que toman para estar el país, o vamos a ver la visión de los militares y cómo hacen, o así, ¿no? O sea, es una película que es un chavo que se dedicaba a ser repartidor en bicicleta, un papá y una hija, y otra chica que creo que nunca exploran demasiados. Farmacéutica. Sí, ella era farmacéutica, sí, es cierto. Sí, por las medicinas. Entonces, fíjate, y según la tengo fresca. En fin, y que al final son personajes muy cotidianos y te pasan justo cómo reaccionarían ante una situación así y te pasan como esa fragilidad y te hacen conectar con los personajes porque normalmente a veces en estas películas post-apocalípticas ni te duele cuando se muere alguien, es como, sí, ya era parte de la trama. Te quedas más como con, mira qué chido se murió, mira así, ¿no? Y como que completamente deshumanizado. Y creo que en esta película, así, sin dar spoilers mayores todavía, cuando hay personajes que mueren o personajes que están muy cerca de morir o que están ya como sacrificando su vida, etcétera, lo sientes y te impacta de otra manera porque te dieron el espacio durante la trama de conectar con ellos, ¿no? Entonces, eso fue lo que para mí me pareció más interesante. Y la otra, que creo que es un mensaje que queda ahí un poco implícito y que está también chido, es que la película en esencia te dice cuando hay un virus que te genera como ese estado parecido a los zombies, que normalmente los zombies lo asociamos justo con esta deshumanización y con esta maldad y con pues sí, estado alterado de conciencia donde ya no se le considera como una persona. Aún en este mundo hay humanos que pueden llegar a ser peores, ¿no? Y que pueden conscientemente tomar decisiones bastante cuestionables y que a la vez lo hace peor, ¿no? Porque es como, ok, el zombie o el contagiado está pues completamente ausente de su conciencia, ¿no? Pero tú que sí estás consciente, mira las decisiones que estás tomando y que refleja esto, ¿no? Cómo en un estado crítico y extremo como es un mundo postapocalíptico, pues salen a relucir este tipo de condiciones de los humanos, ¿no? Igual ahorita ya vamos entrando en más detalle para discutirlo, entonces pues hacemos la advertencia de que si alguien no las ha visto todavía, es el momento de que pausen y vayan a verlos porque ya a partir de las siguientes secciones del episodio ya vamos a entrar de lleno con spoilers, por lo menos de la 1 y ya después vamos con la 2 y la 3. Yo creo que sí, lo que más me gustó fue esa parte de las relaciones humanas que se iban dando durante la película. En especial me gustó muchísimo la relación del papá con la hija, porque, vuelvo a repetir, no es la típica. Esto me encantó. Me encantó que no hicieron este cliché, súper cliché de la relación
conflictiva de padre e hija, que durante una situación, porque pudieron hacerla, era la situación perfecta para hacerla, de padre e hija con relación conflictiva, sucede una catástrofe, un desastre, no sé, cualquier situación, pues sí, o sea, que perturbe a una persona, y entonces es el momento en el que más tensa la relación se puede poner, pero al final esto los une y se soluciona la relación, ¿no? O sea, era lo más obvio para que se pudiera dar este tipo de situación, y me encantó que no fuera así. Me encantó que la relación de ellos fuera una relación diferente, que fuera, no sé, algo bonito, que te dejaran conocer como pues a este señor, a la chica, no sé, me gustó mucho cómo se empezaron a dar como estas relaciones, y también cómo empezaron a relacionarse con la gente que iban conociendo también. O sea, en este caso, pues la chica Selene, y ¿sí era Selene o Selena? Selena. Sí. Ajá. Y Jim, ajá, ¿no? Me gustó porque también lo hacían de una manera muy genuina, y también como estos lazos también de tratar de protegerse entre ellos. Y creo que también aquí me gustaría que empezáramos como a definir, o sea, ¿por qué este término de posapocalíptico? O sea, ¿por qué? ¿O por qué el término de zombies? No sé, me genera un poco de conflicto. ¿Por qué lo uso yo? Ajá, o sea, ¿por qué es una película posapocalíptica, o por qué es posapocalíptico y por qué es de zombies? O sea, no sé, o sea, porque hasta donde tengo entendido solo pasa en Reino Unido. Entonces, Sí. ¿por qué tendría que ser posapocalíptico? Bueno, pues porque yo digo, ¿no? Porque, bueno, al menos yo trato de hacer la analogía, porque creo que yo comparo, por ejemplo, no he visto todas, pero comparo esta película, por ejemplo, con Guerra Mundial Z, con Soy Leyenda, películas como de este estilo, incluso The Walking Dead, o la de The Last of Us, que no la he visto la serie, lo admito, pero que es básicamente, la premisa en esencia es la misma, las circunstancias que le dan origen y el contexto es muy diferente, y creo que particularmente me parece mucho más original lo que hace esta película que lo cliché que suelen ser estas O otras. sea, pero sucede en todo el mundo. Bueno, ok. Post-apocalíptico, a lo mejor solemos entenderlo como de todo el mundo, pero creo que sí es post-apocalíptico para las personas que lo están viviendo. O sea, porque quieras que no, el personaje de Cillian Murphy, Jim, despierta y no hay nadie. O sea, creo que para mí esa es la definición de post-apocalíptico. Despierta, no hay nadie, resulta que está completamente aislado, que las personas que siguen vivas están tratando de matarlo. Entonces, obviamente, es un mundo diferente, es un mundo en el que ya no te riges por las reglas sociales, ya no te riges por las leyes, ya no te riges por todo el contexto que estamos acostumbrados como sociedad, y entonces para mí es por eso que lo denomino post-apocalíptico, porque creo que es más fácil que explicar todo este concepto. Pero sí, en esencia, obviamente, en un sentido estricto de la palabra, no es que haya sido el fin del mundo, más bien fue o sea, el fin del Reino Unido. O sea, porque a mí me suena como si fuera esto del fin del mundo, ¿no? Como la de 2012, o la de El día después de mañana, no sé, como algo así. Ya, sí. Como Sí, posapocalíptico, ya se acabó el mundo y ya no hay nada y ya. Pero hasta donde tengo entendido, solo sucedió en ese país. O sea, solo sucedió ahí, y Estados Unidos, México, o sea, todos los demás países siguen funcionando igual. Nada más ha habido un virus que se está extendiendo en esa parte del mundo, en esa ciudad. O sea, me suena un poco como a la de Contagio, que Pero es un sí virus. Es diferente. O sea, que es un virus que está acabando con mucha gente, y que la gente se está muriendo, y que no saben cómo pararlo, pero incluso en la de Contagio como que sí o sea, está viajando a todas partes del mundo. Y en este como que solo es o sea, en un cierto rango, ¿no? O sea, de tierra, y ya, entonces como que, no sé, cuando dicen posapocalíptico, como que sí me genera eso de por qué posapocalíptico. Y también, o sea, hasta donde tengo entendido, no son zombies. O sea, no es un... O sea, es un virus.
que tienen las personas y que del virus de la rabia, o sea, no son zombies. Bueno, ahí ya entramos en epistemología y etimología y demás, pero creo que en última instancia, para empezar, yo creo que la palabra zombie ni siquiera tiene una definición estrictamente delimitada. No, pero es Por que ejemplo, como que me genera Soy Leyenda conflicto. también es de un virus y ahí todo el mundo Es que está no de dices acuerdo. Soy Leyenda. No has visto Soy Leyenda. Bueno, hay que ver Soy Leyenda. Está buena. Pero estrictamente, a pesar de que es un virus, las personas contagiadas tienen las características de los zombies. A lo mejor no estas características clichés de que se quieren comer tu cerebro y de que son inmortales y andan ahí con las costillas de fuera y todo. O sea, no, pero sí tienen estas O de características. que se murieron y luego, o sea, Que que se ya están morían, muertos y así, ¿no? Sí, como que tu referencia es Plantas contra Zombies. Y algunos juegos de Harry Potter y así. No, o sea, para mí el concepto del zombie, a lo mejor sí, estoy siendo demasiado abierto con los términos post-apocalíptico y zombies, pero creo que encapsulan bien el estilo narrativo y la idea a la que iba la película, a pesar de que justo son condiciones diferentes y son maneras diferentes de expresarlos. Creo que el virus en sí es muy interesante. Ajá, O sea, porque hasta donde tengo entendido es eso, o sea, como el virus y están tratando de erradicar el virus. O sea, como en la 2 justo es lo que están haciendo, o sea, se empieza como a... O sea, porque el virus muta y entonces empiezan a tratar de erradicar el virus, la gente empieza a tratar de retomar su vida, por eso es que no le puedo dar tanto ese término de post-apocalíptico. sí, bueno. Porque la gente empieza a regresar a sus casas, empieza a tratar de retomar sus actividades, o sea, empieza como a todo eso. Incluso en la 3 también siento que no fue tan post-apocalíptico. O sea, no sé, como que todavía hay gente fuera, o sea, viviendo su vida normal, con viajes, aviones, o sea, no sé, todo lo normal. Solo como que en esa parte de Reino Unido como que ahí pasó todo eso, no sé. Bueno, está bien. Siento yo. ¿Cómo No sé. Pero ¿qué género le darías tú a esta película? Porque tampoco es terror. No, pero siento que es como esa parte del... O sea, me quedó más como en esa parte de fue un virus que llegó muy ahí, no sé. Pero por eso no sé, o sea, por eso quería definir, o sea, que tú me dijeras, Ajá. ¿por qué definir? O sea, ¿cómo defines que sí es post-apocalíptico o no? Para mí, post-apocalíptico tiene que ver con las circunstancias del contexto específico. O sea, evidentemente para los mexicanos, espero yo, nunca pasan a un mexicano en la película, pero para los mexicanos y para la gente del otro lado del charco, pues no pasaba nada, ¿no? O sea, tú te enterabas, seguramente te enterabas por las noticias, como ahorita tú te enteras por las noticias de la guerra en no sé dónde y de la guerra además. Ajá. Pero pues evidentemente para quien está en el contexto, pues es una condición muy desfavorable. Pero para mí lo que lo hace post-apocalíptico justo es eso, que la sociedad en la que está inmersa los protagonistas de la serie ya cambió. Para mí post-apocalíptico es ya no te riges por las condiciones sociales, ya no te riges por las leyes, ya es sobrevivencia del más fuerte, supervivencia del más fuerte. Sí. Que se meten a los centros y así. Ajá. O sea, como que todo eso para mí lo encapsula ese concepto, pero si encontramos uno mejor, también no tengo ningún problema en cambiarlo. No sé, o sea, sí, no, solo me generaba conflicto, pero no sé, o sea. Bueno. Veremos. Después de esa paréntesis extendido, no sé si quieres comentar algo más de la 1 o ya nos vamos dando para la 2 y la 3. Creo que ya sería bueno empezar con la 2. Creo que la 2 me la imaginaba diferente. Sí. Pensé que la 2 iba a ser como... O sea, no tal cual como la continuación de la 1, así como lo mismito, así de, bueno, y después pasó esto. O sea, pero no me gustó tanto que fuera ahora una historia de como los chicos estos y con el papá, no sé, o sea, como por qué ahora otra historia. Me generó como este conflicto y es lo que yo te decía el otro día.
como si pudieran sacarle muchísimo provecho a esta historia. O sea, había muchas cosas que se podían hacer, sobre todo esta parte de tratar de reintegrar a todos los habitantes, la parte del virus, de que estaban estudiando más cosas, como para que los centraran mucho en solo eso, como esa aventura de tratar de salir de la ciudad. No sé, Yeah. o sea, se me hizo solo una aventura de una hermana con su hermanito tratando de salir de la ciudad para que no, tal cual el nombre de la película, no los exterminaran. O sea, no sé, me generó como ese conflicto. Lo que yo te decía, justo esto que mencionaba el otro día, lo comparaba un poquito con las películas de Destino Final. O sea, no hay ningún problema con las películas de Destino Final que sigan siendo la misma historia, ¿no? La muerte tratando de cobrarse las vidas de las personas. No son los mismos protagonistas de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, pero ya sabes de qué va a tratar. O sea, que obviamente es la muerte tratando de cobrarse las vidas de todos. Y ya sabes, sabes que vas a eso, a ver esa misma historia, pero con diferentes giros en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. O sea, ya sabes a qué vas a ver, pero porque esa es la esencia de las películas, de la saga. Y siento que en esta no iba para eso, o sea, es como toda una historia y yo esperaba ver esa historia, pero no repetida ahora con otros personajes. Y siento como si hubiera visto un poco eso. En la 2. En la 2. Ahora ya no es Cillian Murphy, ya no es el papá con la hija, ahora es una hermana con un hermano tratando de escapar. Lo sentí un poco así. Entonces eso como que sí me aburrió un poco. O sea, como que parecía que empezaba, el inicio era como, ahora es otra familia, ¿no? O sea, como, otra familia. Y luego empezó como a generar un poco más de interés por esta historia de que la mamá vivió y como que iban a empezar a generar algo por esta parte de que había como esa inmunidad al virus, como que iban a hacer algo con eso. Y al final no hicieron nada, o sea, solo fue una aventura de tratar de escapar de la ciudad, de que si se subían al helicóptero, que si no, que si escapaban, que si se iban, para que al final solo te dieran esa escena de que había llegado a París el virus. No sé, o sea... Sí, estoy de acuerdo en que la 2 es la más floja de las tres. Creo que... Y se nota bastante. Ahorita estaba revisando las fichas técnicas. La 1 es dirigida por Danny Boyle. La 2 la dirige alguien más. La dirige Juan Carlos Fresnadillo, un español, me parece. Y la 3 la vuelve a dirigir Danny Boyle. Sí. Entonces creo que sí se nota mucho la visión del director. Y no sé, digo, ahí estaría interesante investigarlo un poco más, pero qué tan involucrado llegó a estar quien ideó el concepto en la 2. Porque sí se nota, justo como dices, una repetitiva, otra más cliché. Creo que tenían oportunidades de explorar muy bien a los personajes. Y creo que al final, o sea, no sientes... Yo no sentí nada cuando pasan las muertes de la película, cuando pasan los momentos más dramáticos, porque siento que nunca conecté con ninguno de los personajes como conecté en la 1 o como conecté en la 3. Y precisamente también por eso, porque creo que te plantan las semillas de vamos a hacer de esta una historia sobre personajes, algo interesante con los personajes. Y después se quedan muy cortos. No hace nada. Ajá. O sea, particularmente, por ejemplo, creo que lo más interesante que tenía la expectativa de la película es... La primera escena es el papá de estos niños en una casa con otras personas y después llegan los zombies. Estaba con la mamá y el papá, de manera muy cobarde, decide dejar a la mamá ahí a su suerte, cuando pudo haber o intervenido para ayudarla o muerto con ella para, pues sí, no dejarla sola. Le cierra la puerta en la cara y le dice, ay, hazte bolas con los zombies, y escapa. Y después te enteras, obviamente, que tenías... Bueno, sí, te lo dicen desde el principio. Ojalá mis hijos estén vivos, ¿no? Ajá. Pero después te enteras que los hijos sí estaban vivos y que sí estaban bien porque se habían ido a un viaje de intercambio y no sé qué.
Entonces dices, bueno, el papá a lo mejor lo hizo también como por esta idea de, pues alguien que quede vivo para los niños, ¿no? O lo que sea. Y después resulta que la mamá sí estaba viva, porque aparte él le cuenta a los hijos, no, yo la vi morir, hice todo lo que pude y así, pura mentira que les cuenta a los hijos. Y entonces como que ahí te queda como como las piezas bien establecidas para un drama y un desarrollo de personaje muy interesante con el papá. Y resulta que a los 2 minutos que ya vio a la esposa se contagia y ya deja de... Ser relevante. Ajá, deja de ser relevante. Entonces es como, no sé, yo me imaginaba que a lo mejor la que se contagiaba era la mamá, o bueno, no podía porque era inmune, pero que a lo mejor había un contagio No, o generalizado. sea, la mamá estaba Sí, contagiada, pero no le era, pasaba nada. era portadora nada más. Pero yo me imaginaba así que iba a haber un contagio y el papá era el que iba a proteger a los niños y que al final se redimía y se sacrificaba por salvar a los hijos o algo así, no sé. O sea, me imaginaba que íbamos a ver como más a este personaje lidiar con su sentimiento de culpa de lo que hizo con la mamá o no sé. Ahí estaban sentadas las bases porque dije, o sea, ¿por qué pusieron esta escena donde la abandona tal cual? Y después las consecuencias creo que se quedaron muy, muy cortas en la película. Ujú. Y los hijos, justo, o siento que, no sé, nunca estableces un vínculo con ellos, nunca... Ujú. Y aparte también te sientan mucho las bases de que obviamente la mamá es importante, muy importante, y que el hijo es muy importante, que es Sí, muy, muy importante y por eso lo quieren salvar, porque, o sea, como que algo pueden hacer con él para el virus. Y por eso lo quieren salvar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y al final no pasa nada, o sea, solo ellos, o sea, como que lo muerden al hijo y pues ya no, o sea, no le pasa nada, igual que a la mamá, y se va con la hermana y como que llegan a París y ya se ve como que el virus ya llegó a París y hasta ahí se queda, es como, y luego, ajá. no sé, o sea, sí se me hizo como... Mira, todavía le doy el beneficio de la duda. No sé, a la vez no sé. Es lo que te decía el otro día. O sea, por una parte es algo que todavía podrían explorar, como este concepto de los portadores asintomáticos. Creo que todavía lo pueden explorar en las secuelas que faltan, pero a la vez a mí me da la impresión, y también por eso sí siento que el director no se involucró para nada en la 2 porque sí siento que la 3 empieza y es como, vamos a hacer de cuenta que la 2 nunca pasó. Porque, o sea, la 2 cierra diciéndote, el virus ya está en Europa, ya está en Francia, en París. Entonces lo más lógico es que se extienda por toda Europa y Asia. No sé si sea posible que de ahí llegue a América, quizás se ve difícil por la distancia y que no hay medios físicos terrestres para llegar. Por el niño podría ser, o sea, Por el porque él niño. viajó nada más por Sí, eso. por alguien asintomático podría ser. Pero entonces como que te queda ese panorama de, no, pues de hecho yo iba con esa expectativa. Cuando yo vi el tráiler de la 3 ya después, porque te acuerdas que te dije, a ver, vamos a ver otra vez el tráiler de la 3 ya que habíamos visto la 1 y la 2. Dije, para ver si le entiendo más o hay más contexto. Y yo vi el tráiler de la 3 otra vez y yo iba con la expectativa de que ya era un mundo, ahora sí, según tus términos, post-apocalíptico, ¿no? Ya era un mundo en el que ya en todos lados estaba el contagio y ya eran como pequeñas aldeas y demás. Pero no, resulta que en la 3 sigue siendo solo Reino Unido el que está aislado y el resto del mundo está bien, ¿no? Entonces parece como que el director dijo, vamos a hacernos mensos con que en la 2 se contagió Europa y vamos a dejarlo con que sigue siendo solamente Reino Unido, ¿no? Entonces, sí, la 3 digo, la 2 la más flojita de las 3 si tuviera que destacar algo, creo que es difícil destacarlo cuando sientes que se queda corto, ¿no? Pero creo que el concepto era interesante. Este concepto, Ajá. ahora sí que ya no quiero usar la palabra, pero, o sea, lo que viene después de la tragedia, para no decir postapocalíptico, este, como reintegrarse, volver a adaptar una nueva vida, Ujú. Eso me empezó a gustar mucho. era un concepto interesante y creo que se ejecutó pobremente. Al final no hubo un cierre, no hubo una exploración suficiente de los conceptos
y es una pena, pero creo que la tercera, ya con el regreso del director original, retoma las riendas de lo que hizo la primera y creo que lo hace todavía mejor. Particularmente ahorita ya entramos en detalle, pero para mí la tercera es la mejor de las tres. Creo que sin lugar a duda, la uno me gustó, definitivamente es una buena película que sí volvería a ver y que sí probablemente buscaría con mejor calidad, pero sí la volvería a ver. Y que tiene muchas cosas que analizar, muchos que desmenuzar, que a lo mejor ya en este episodio no lo hicimos porque si no se nos iba a hacer larguísimo, pero creo que la 3 toma las bases que sentó la primera y las expande hacia un lugar que da continuidad como a la premisa de la 1, pero que a la vez lo lleva a nuevos lugares y a nuevas reflexiones que a mí en lo personal me parecieron muy, muy bien ejecutadas. No sé, ¿tú quieres ir comenzando a hablar de la 3? Pues creo que la 3 definitivamente sí fue la que más me gustó, igual que tú. Sí se me hizo muy, muy bien hecha. O sea, me gustó bastante, bastante, bastante. Como que al principio sí estaba un poco confundida de qué está tratando. O sea, como que no sabía qué estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? Como, ok, están aislados, pero no, ok. Pero ya conforme ya vas entendiendo un poquito más la película, ya vas avanzando, como que ya vas agarrando un poquito más la onda. Y también me quedaba un poquito la sensación de, no sé, necesito más, o sea, quiero saber más, por qué, pero ya que sabes que va a haber otras películas, dices, ok, entonces le doy esta oportunidad, le doy un poquito más el beneficio de la duda de que me van a dar más de esto, no se va a quedar solo aquí, pero sí me gustó muchísimo. Desde el tráiler creo que sí se veía que iba a estar bastante bien, o sea, muy bien hecha, pues con la fotografía, con los efectos, con todo, o sea, sí se veía bastante bien. Y no me decepcionó, la verdad no me decepcionó en esos aspectos, en nada, o sea, creo que, no sé si tú quieras también empezar con lo que más te gustó y luego yo, ya. Sí, pues creo que la película, justo, desde un punto de vista técnico, justo como lo mencionas, creo que está muy bien lograda y creo que es más curioso el contraste cuando ves la uno, porque digo, obviamente la uno está bien hecha con los recursos que había en la época, ¿no? 2002, hace 23 años. Pequeña crítica, no fueron 28 años después, fueron 23, pero bueno, se les perdona que no hayan esperado 5 años más porque está muy bien verla desde ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Pero está muy bien hecha la tercera, creo que, como dices, la fotografía, los efectos, eh, no sé, como la manera en la que se filmó, no hay escena fea, no hay escena, o sea, digo, fea en cuanto a mal ejecutada porque hay escenas grotescas, pero bien ejecutadas, estilizan de manera muy realista, pero a la vez estética a los infectados, y en general creo que es muy disfrutable el sonido, la música, eh, tiene esta secuencia que me gustaría saber si tú le diste alguna interpretación distinta. Esta secuencia al inicio cuando, bueno, para sentar las bases, la película pasa, como su nombre lo indica, 28 años después del primer contagio. Sí, es del primer contagio, sí, ¿verdad? Sí, bueno, Uh-huh. digo, pasaron 28 semanas entre la 1 y la 2, entonces es irrelevante. Pasan 28 años entre la primera y la tercera y resulta que hay una pequeña islita al norte del Reino Unido que tiene como un caminito que los puede llevar a la tierra principal de Reino Unido. Entonces en esta islita las personas lograron aislarse y vivir por separado del resto, porque en la tierra principal del Reino Unido sí hay infectados todavía. Y entonces la historia se centra en un adolescente, 12, 13 años, que está en su proceso de iniciación, ¿no? Y entonces su papá lo lleva por primera vez a la tierra, bueno, al Reino Unido. Y en ese proceso, justo cuando van caminando hacia allá,
hay un montaje muy curioso, que de hecho si vieron el tráiler es no sé si llamarle canción, pero es como una persona hablando un poco recitado con temas de guerra, temas bélicos, que me suena eso justo como un canto de guerra, como algo que su general canta mientras los soldados van marchando. Entonces hay como esta secuencia en la que ellos van avanzando hacia allá, está este sonido de fondo y mientras te van extrapolando escenas de guerras previas, ¿no? Desde las guerras cristeras hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda, bueno, obviamente no te dicen cuál guerra es, pero te pasan escenas de soldados con distintos tipos de atuendos, de armamentos, etcétera, etcétera. Y que me pareció en lo personal muy bien ejecutada, muy muy distinto a lo que esperaba. Creo que es un tipo de montaje que no ves en la 1 ni en la 2 y que no sueles ver en otro tipo de películas de esa manera, pero que creo que fue muy pertinente en la película. Mi interpretación, antes de que tú me digas qué pensaste tú, o quieres decirlo tú primero. No, di si quieres. Fue justo eso, ¿no? Como esta extrapolación de, en última instancia, este futuro post-apocalíptico o este futuro en el que la supervivencia es lo primero, no deja de ser distinto a otros momentos de la historia de la humanidad, ¿no? No deja de ser igual, es este mismo discurso de el enemigo, el malo al que tenemos que matar, al que despersonalizamos y nos preparamos para enfrentarlo. Y a lo mejor aquí quizás con un poco más de justificación, entre comillas, como, es que estas personas, porque hasta el Papa lo explica, ¿no? Estas personas cuando toman el virus pierden su conciencia como seres humanos y entonces ya no los puedes tratar como humanos y entonces ya los puedes matar porque hasta lo celebran, ¿no? Ah, mira, tu primera muerte, ¿no? Tu primer asesinato, por así llamarlo. Entonces, a pesar de que está un poco más justificado, entre comillas, pues no deja de ser lo mismo que la manera en la que en otras guerras se justifica este mismo tipo de actos y de campañas deshumanizantes contra el pueblo enemigo. Y que no, el ser humano en última instancia creo que es como lo último, es como aún en épocas así, pues no deja de ser cierto que el ser humano todo el tiempo ha estado así, todo el tiempo está en guerra, todo el tiempo hay un enemigo, todo el tiempo hay alguien a quien tienes que exterminar para cuidar tus intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al menos esa fue mi interpretación, no sé si tú viste algo diferente. Sí, no, justo va mucho por ahí, o sea, como lo que te va diciendo como esta, pues sí es como una cancioncita, ¿no? O sea, como No un... muy melódica, Sí, pero no, pero sí. así como recitar algo, ¿no? Como están recitando algo. Ajá. Y es como esta preparación, o sea, porque es Sí. mientras va todo el camino, todo el camino que va con el papá, es como vete preparando, te vas preparando para esta guerra. O sea, Uh-huh. porque todas estas escenas de guerra, ya ves que le van diciendo, ¿no? Como botas, botas otra vez y otra vez y otra vez. Así va repitiendo pues sí, como este cántico, no Uh-huh, sé, no sé uh-huh. cómo llamarle. Justo es eso, como esta, vete preparando, o sea, vas a enfrentar al enemigo, tienes que prepararte para esta guerra. No es, ¿cómo decirlo? Como esta evolución de las guerras, como lo decías, ¿no? Desde un inicio, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora esta es la guerra a la que te tienes que enfrentar. No es el Uh-huh. mismo tipo de guerras, no tienes que enfrentar a los mismos enemigos, ahora tus enemigos son estos y tienes que prepararte ahora. Tus herramientas sí, o sea, como tus armas ahora son estas y tienes que enfrentar ahora a ellos. Y creo que sí se me hizo una escena muy fuerte, muy poderosa en la película. Como ir con el papá preparándose para esa guerra que tiene que luchar ahora. Y que creo que fue toda la película como este desarrollo del personaje de... Uh-huh. ¿Cómo se llamaba el chico? Ya se me olvidó. eh,
Se me fue el nombre. No sé si tú recuerdas el nombre del chico. Déjate lo googleo. Ay. Se llamaba Spike. Spike, sí, Spikey, ¿no? Spikey. Spikey. Que justo toda la película es tratar de ir preparándose para eso que tienen que enfrentar, ¿no? O sea, desde el inicio de la película es prepararse a él mismo para lo que tiene que enfrentar durante toda la trama. Y cómo se va preparando de maneras muy diferentes según lo que le vayan enseñando, tanto lo que le enseña el papá como lo que le enseña la mamá, ¿no? Y el papá le va enseñando mucho como todas estas herramientas para sobrevivir, que lo vemos como en esta primera parte de la película. Siento que dividen mucho esto, ¿no? Bueno, al menos yo así lo vi, como que si la película se dividiera en estas dos partes. La primera parte, todas estas herramientas de supervivencia en el campo, bueno, o sea, ya sí, como en este terreno de supervivencia como con las herramientas, con las armas, con poder defenderse, con poder sobrevivir, tener algo que comer, tener algo con qué pasar la noche si estás ahí. Y siento que el papá le brinda todo esto, o sea, es como enfrentarse a todo. Y lo que dice, celebrar como esta muerte de una persona, de saber que son personas que ya no tienen pues como esta conciencia y van a ir directo a matarte, tú tienes que estar preparado para matarlas antes, no, que no te tiemble la mano, que no, sí, o sea, que tengas como el tino para simplemente soltar la flecha y ya, no pensarlo dos veces, y que él justo como que primero cuando está con el papá es como no atina a ninguno, o sea, como muy Mencillo. miedoso, inseguro, como que no sabe muy bien cómo hacer las cosas, pero el papá le va como enseñando todas estas herramientas para poder enfrentarse cuando tenga que hacerlo, ¿no? Y que empieza como a sobrevivir en estas primeras horas que está ahí afuera con el papá, pero tiene como todas estas herramientas y que luego creo que ahí es cuando empieza también mucho el desarrollo de personaje, porque cuando empieza realmente a ver la otra parte del papá, o sea, de que pues el papá también tiene estas debilidades o estos defectos que él no había visto, como de pues que está engañando a la mamá porque pues la mamá tiene una enfermedad y no sale de la casa, todo el tiempo está acostada, la mamá ya está perdiendo como que la memoria, se desubica, o sea, siempre está como teniendo muchas condiciones muy desfavorables y se da cuenta que el papá la está engañando, o sea, se besa con otra chica y todo. A él a esto le afecta mucho, ¿no? Y de ahí empieza como a, no sé, como que es toda esta decepción y entonces siento que es como el momento en el que él dice, tengo que empezar a aplicar todo esto, que él ya me dio porque se lleva como a la mamá para ver que ir a buscar a un doctor que dicen que vive como en otra parte muy lejana de ahí. Y creo que también esta otra parte de la película es también como aplicar todo esto que le enseña el papá, pero ahora poner también en práctica todo lo que le tiene que enseñar la mamá. Que te digo, es como ahora este desarrollo del personaje con aprender todo lo que le dice la mamá, porque la mamá creo que aquí le enseña toda la parte como de la vida, porque el papá le enseña como la parte de la muerte, el papá le enseña a matar y él no temblar ante la muerte, como puedes matar y no tiembles ante la muerte, mata y ya. Y la mamá siento que le enseña la parte de la vida, de traer a alguien a la vida, que es cuando se encuentran con uno de los infectados y tiene un bebé, y le enseña a traer a la vida y le enseña esta parte de la humanidad, de ser amable, de conectar con tus sentimientos, de conectar con muchas cosas que están dentro de ti y como que le enseña todas estas partes muy, muy contrarias a lo que le enseñaba el papá. Entonces como que siento que la película va muchísimo al desarrollo de este personaje
obviamente también sí desarrollan, a lo mejor obviamente no de gran medida al papá, a la mamá, que es Ayla, creo que se llama Ayla, la Ayla. mamá. Uh-huh. Y al papá, es, no me acuerdo el nombre del papá, pero... Jamie. Jamie. Pero creo que... No, Jamie no era el papá. Sí, Jamie era el papá. Sí. Aquí lo tengo, ya saqué mi acordeón. Bueno. Bueno, o sea, creo que enseñan, o sea, sí el desarrollo de estos personajes, y eso también creo que se me hizo muy bueno de la película, que es este desarrollo de también de estos vínculos, pero sobre todo cómo le enseñan estas dos partes muy contrarias, pero que él los necesita para poder enfrentarse a todas estas cosas. Y que creo que van mucho como a esta preparación de esta primera secuencia que dices. O sea, el cómo te vas a ir enfrentando, pero que también necesitas esta otra parte que le enseña la mamá para poderte enfrentar a todo lo demás, para poderte desarrollar en este contexto que él vive. Necesita estas dos cosas muy importantes. Y creo que también por eso, al momento en el que, bueno, aquí ya es otro spoiler muy grande, entonces si no han visto la película... Ya lo anunciamos desde antes, ya. Ajá, necesitan ver la película. Cuando la mamá fallece, es otra parte muy importante, porque creo que también el papá sí lo preparó para esta parte de la muerte, pero aquí cuando ya la mamá le enseña esta parte súper importante de humanidad, de amabilidad, de conectar con él mismo, creo que lo preparó bastante bien. Y por eso él también lo empieza a tomar con una, no sé, de una manera muy distinta a lo mejor. Creo que sí me gustó mucho cómo fue desarrollando todo esto. Fíjate que ahorita que lo estás comentando, digo, cuando me lo platicaste la primera vez me pareció muy interesante, y ahorita que lo dices, estaba pensando, y fíjate que yo lo veo al revés, pero es interesante, ¿no? Como, porque sí, tienes razón, pero yo siento que, y la película hace un muy buen trabajo con eso, y creo que es algo que yo echaba en falta en la 1 y en la 2, pero yo siento que el papá le enseña sobre la vida, pero sobre la vida egoísta, ¿no? Como el sobrevivir, el matar para sobrevivir. Pero era porque no siento que le enseñe verdaderamente lo que es la muerte. Al contrario, yo siento que todo el proceso con el papá... No, pero de la parte de poder quitar esa vida para él sobrevivir. Sí, eso sí. O sea, de no temblar ante esa muerte. Ajá, exacto. Pero la narrativa siempre es deshumanizante, o sea, la narrativa... por eso te digo que la parte de la mamá es más esa parte humana de traer vida. Pero también la parte humana que hay en la muerte, porque creo que el papá... Por eso lo toma diferente. Exacto. El papá y la aldea siempre es el discurso, incluso le hacen una fiesta cuando regresan y sobreviven, y es como... mató a su primer infectado, y todo siempre es como celebrando y ridiculizando al infectado y diciendo no se podía ni mover y chilló como no sé qué, o sea, muy, muy deshumanizante, sin recordar que al que mataron en algún momento fue un ser humano que trágicamente tuvo que ser infectado. Entonces, toda esa visión del pueblo y visión del padre es, pues mira, ya no tienen sentimientos humanos porque ya no tienen conciencia, entonces los puedes matar sin ningún remordimiento, sin ninguna sensación de culpa ni nada, ¿no? Entonces iba mucho por ahí ese discurso del padre, y que creo que desde antes de que se vaya a su travesía con la mamá, a Spikey lo muestran como reticente, ¿no? Como... pero no es cierto, no lo maté así, pero, o sea, como que él se mostraba inconforme de que lo celebraran de esa manera. Porque el papá exageraba, ¿no? Así de cosas que ni hizo. También el papá exageraba, pero en general como que él estaba incómodo de que lo festejaran de esa manera, y para él no era todo eso que la comunidad decía que era. Y creo que eso ya se va notando en las influencias de la mamá, porque ahí a lo mejor no te explican, o al menos no lo caché yo, no sé si tú lo notaste, creo que no lo explican, cuánto tiempo llevaba enferma la mamá, pero te dan a entender que sí hubo una etapa de convivencia entre ella y Spikey duradera, porque parece que la mamá ya había sentado las bases en él, ¿no? Y una escena que me parece como muy
importante es justo cuando están ya en tierra firme y que la mamá le pregunta, oye, ¿tu papá se hace menso contigo? O sea, no sé cómo traducir Como silly, juguetón. juguetón, no me gusta la palabra juguetón, pero, o sea, como si tu papá es llevado contigo, ¿no? O sea, hace bromas, es más relajado y el niño le dice no. Entonces es como justo, ¿no? El papá estaba tan enfocado en la supervivencia, en el tengo que entrenarte, tengo que hacerte un hombre, que dejó de tener ese contacto más cercano, más humano, más relajado con el hijo, y que se ve que es un vínculo que todavía tiene con Ail, Spikey con su mamá. Entonces, que es una parte que creo que es muy importante, ¿no? Que toda la película es sobrevivir, 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 pero te hace mucho énfasis en sí sobrevive, pero no pierdas de vista tu humanidad también, y no pierdas de Pero vista. que al final de cuentas no es tanto porque como, ay, el papá malo, o sea, es que era la función que tenía el papá. Exacto, O sea, es la sí. función que le tocó, porque era una mamá que estaba completamente, pues sí, casi completamente postrada en una cama. Él tenía que cocinar, tenía que llevarle la comida, tenía que tratar de que se mantuvieran vivos. O sea, no le quedó a él, siento por lo que narran mucho en la película, como que no le quedó de otra más que Sí, buscar la manera en la que sobrevivieran. Y siento que en un mundo que se volvió mucho más hostil, no tenemos de otra más que sobrevivir, porque siento que era muy difícil la supervivencia. O sea, es como eso queda a un lado. O sea, ya no ujú, había otra manera más que tratar de buscar que tú vivas. Porque sí, hasta se me hizo como incluso muy a lo mejor como que fue un detallito muy insignificante, pero que se me hizo como muy, no sé, como fuerte, que tienen como una tiendita, o bueno, no sé si es como una tiendita, pero como un bazar, no sé cómo llamarle a eso, pero donde decía, toma únicamente lo que necesites, recuerda que no hay mucho, y tenían como muchas cositas, ¿no? Como ropa, como así. Y es como, es que sí, o sea, sí, claro. únicamente es a lo que tienen acceso. Entonces siento que al papá lo único que le tocó es, este es mi rol, tengo que ayudarte y prepararte para que puedas sobrevivir, porque te tienes que enfrentar a esto y no hay otra más que vivas. Ya Sí, no queda tiempo a que te diviertas, únicamente que vivas. No sé. claro, ¿no? Pero es que justo eso es a lo que voy, que creo que la película hace un muy buen trabajo en ese sentido, porque claro, no estoy diciendo que el papá sea malo, al contrario, creo que el papá es muy humano también en ese aspecto, porque creo que también refleja mucho cómo es nuestra sociedad actualmente. Todavía, aún en pleno siglo XXI y ya muy avanzados en otro tipo de situaciones, todavía existen en muchos contextos sociales, en México particularmente, pero en otros lugares también, la creencia de que esa es la función del hombre, ¿no? De proveer y de ayudar a que los hijos crezcan sanos y salvos y sobrevivan y Y también en proteger. las circunstancias en las que te encuentres. También, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que eso es algo que todavía está presente en nuestra sociedad, que habla de un fracaso más social que individual, porque hay muchas circunstancias en las que tal cual, como dices, es sobrevivir. No tengo tiempo de pensar en otras cosas. Desafortunadamente es algo que todavía pasa en nuestra sociedad. Pero entonces, o sea, justo, creo que el papá se encarga, toma ese rol, porque creo que es lo más común en las masculinidades, como tomar ese rol y dejar de lado toda esta otra parte, y que por eso creo que es muy importante el personaje de la mamá, porque le recuerda al hijo justo, o sea, sí, sí hay que sobrevivir, qué bueno que tu papá te enseñó todo esto, porque si no, no la hubiera podido llevar hasta donde la llevó con el doctor, qué bueno que sí sabes, tienes todas estas herramientas, todas estas habilidades, toda esta disciplina, pero no olvides que también eres un ser humano, ¿no? Y entonces, claro que es difícil y claro que se requieren de muchísimas condiciones para no olvidarlo, porque las circunstancias orillan hacia otro lado, pero creo que la mamá cumple esa función, como dices, de enseñar sobre la vida, pero también de enseñar sobre la muerte, porque justo es como lo que iniciaba el comentario. Creo que la película, la uno y la 2 tienen un par de escenas. eh, Particularmente la uno creo que lo hace mejor con la muerte del papá, y con la muerte del el personaje que sale al inicio, que es como, híjole, o sea, es supervivencia primero nosotros y entonces te tengo que matar porque ya te contagiaste y no tienes otra alternativa.
y que la hija sí busca, ya creo que no lo pasan después, pero en la uno la hija busca mucho como necesito darle sepultura a mi papá, ¿no? Y los demás pues es como casi que déjalo ahí Sí, tirado, ¿no? Ahí donde le cayó el balazo, ahí que se ahí, quede. ajá. Y entonces tanto la uno como la 2 creo que te dan pequeños como chispazos de, o sea, eran personas y es trágico que estén muriendo de esta manera, pero nunca te dan como ese espacio de reflexión y de ver la gravedad del asunto, ¿no? Y creo que la 3 lo hace muy bien a través del personaje del doctor Kelson, eh, porque, bueno, narrando brevemente la escena ya para ir cerrando, el doctor Kelson narra que, bueno, más bien, el papá le narra a Spikey primero que una vez hace muchos años encontraron a un tipo que tenía un montón de cadáveres puestos alrededor, que apestaba a cadáver y que, o sea, que desde entonces decidieron nunca volver a acercarse a él, pero que ellos lo conocían desde antes, que era un doctor, ¿no? Entonces ahí Spikey se entera que existe un doctor todavía que podría ayudar a su mamá y él se arriesga y dice, pues deja, voy a conocerlo, aunque parezca que esté loco, ¿no? Y luego resulta, ya que lo conocen, que lo que el doctor Kelson estaba haciendo era crear un monumento, ¿no? Quemaba a estos cuerpos para dejarlos calcinados solamente en los huesos y utilizaba los huesos para construir tótems y construir una pirámide con calaveras, ¿no? Bastante mórbido, bastante macabro, Pero pero que... también utilizaba, ¿cómo se llama? Lo que se untaba. Porque eso decía que ahuyentaba, Ah, por el sí. olor ahuyentaba a los contagiados. Sí, o sea, al final de cuentas, él con su expertise como médico, como que encontró la manera de sobrevivir en tierra firme y aprovechó esas habilidades de supervivencia que le daban sus conocimientos en medicina, porque también tenía sedantes, ¿no? Y entonces les aventaba con un dardo los sedantes y así se podía escapar de los infectados, curiosamente sin matarlos. Creo que en toda la película nunca lo pasan a él matando a un infectado, como que los paralizaba y se iba y los dejaba. Entonces, como que lo que él hacía era recolectar del justo, ¿no? Donde cayeron muertos, él iba y recolectaba los cuerpos, los llevaba y les daba santa sepultura, por así llamarle, ¿no? Obviamente no desde los ritos cristianos, ni de los ritos vikingos, ni nada, o sea, como desde otra alternativa, pero que generaba estos tótems que les llamaba el memento mori, ¿no? Que es como ese rememorar la muerte, ¿no? Y lo impactante de la escena es, dices, vaya, cuántos esqueletos, ¿no? Cuántas calaveras. Y es como, es el único espacio en el que puedes realmente ponerte a respirar, voltear a ver y decir, esto fue una tragedia, ve la cantidad de personas que están muertas por culpa de esto. Y como que en todo el resto de las películas es, ah, sí, sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y creo que tanto a través del doctor Kelson en esa etapa y después en la interacción con la mamá, ya que descubren que lo que tiene es un cáncer terminal con metástasis avanzada y que ya no hay nada que hacer. Y lo que te decía, ¿no? No estaba en mis quinielas que la película tratara el tema de la eutanasia. Pero entonces llegan como a la decisión justo eso, como ya no hay nada que hacer, mejor hay que despedirnos bien, la mamá y el hijo, y el doctor le practica la eutanasia a la mamá para incluirla dentro de su monumento, ¿no? Entonces, creo que la película hace un muy buen trabajo al final justo en ese proceso de humanización y de, vamos, estas tragedias normalmente las películas los toman con mucha ligereza. Ah, sí, en la guerra contra Thanos se murieron 500,000 personas y es como, bueno, pobrecitos, ¿no? Y les hacemos un memorándum al final y demás, ¿no? Y las películas post-apocalípticas también siempre es el foco completamente en los sobrevivientes y los sobrevivientes y poco espacio hay para rememorar a los muertos, ¿no? Entonces, creo que esta película lo hace muy bien. Creo que toda esa secuencia con el Dr. Kelson, bastante bien interpretado por Ray Fiennes. ¿Quién diría que Voldemort llegaría a este Ya otro sé. lado? Pero, creo que hacen un trabajo excelente. Creo que la película es muy humana desde de de toda esa sección y que le deja valores y enseñanzas muy importantes antes a Spikey, que ya tengo mucho la curiosidad de qué van a hacer con el personaje en la 2 porque el final es abstracto, el final es bizarro, el final es raro. Este,
y te queda la expectativa, ¿qué van a hacer con la 2? Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más o ya vamos cerrando para... No, pues creo que también te dan a entender con el personaje del papá de Spikey, Jamie, que tenía también tanto este amor por el hijo y este deseo de protegerlo, Sí. que se centró mucho como en lo único que puedo demostrarte o con lo único que puedo demostrarte tanto este amor es con darte estas herramientas que yo tengo. O sea, creo que fue mucho, o sea, por eso hacía este comentario de esta división de la película que yo sentí, como la mamá, lo único con lo que yo puedo protegerte y con lo único que yo puedo darte todo este amor es con enseñarte toda esta parte de la vida de una manera más humana, o de yo me voy y por eso la muerte que yo, o sea, por eso la muerte él la tomó de esta manera más humana y más amable, pero el amor que también el papá tenía hacia él y como sí, o sea, todo este cariño que él tenía hacia el hijo es como lo único que yo puedo darte es todas estas herramientas para que tú vivas, para que tú sobrevivas en este mundo hostil en el que estamos. Y creo que fue ese desarrollo que tuvo este personaje durante la película. Como que esas dos partes, de la mamá y del papá, y que se fue dando durante toda la película con Spikey. Porque incluso la escena final se me hace como, ay, muy, muy triste, ¿no? O sea, el papá como de, no, regresa, o sea, tengo que ir por mi hijo, o sea, todo. Porque fue lo que él tenía para darle y la manera en la que él pudo demostrarle ese amor y también la manera en la que la mamá pudo demostrarle ese amor. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que tienen mucho también, tengo mucha esa curiosidad que van a hacer en la 2 con Jamie, con el papá, porque hay mucho que explorar también. Y me gusta mucho que lo aterrices así porque creo que lo más fácil en esta película es irse con la interpretación papá malo, mamá buena. Y que creo que es mucho más complejo que eso. Sí. Entonces, pues nada, esperamos con ansias la siguiente. Seguramente, dependiendo de cómo salga, vamos a hacer review en su momento de esa película para ver a dónde llevaron estos personajes. Tenemos mucho la expectativa. Último comentario nada más, que creo que también como mexicanos podemos ver diferente este final del Dr. Kelson, porque creo que para otras sociedades es extraño, como este Memento Mori, celebración de la muerte. Y aquí en México con el Día de Muertos y con cómo nos relacionamos con las muertes, con las calaveras, las catrinas, etcétera, etcétera. Creo que lo vives de otra manera. Me llamaría mucho la atención ver qué pensaron en otros países sobre todo esto, este monumento que crea el Dr. Kelson. Pero bueno, nada, como comentario final. Pues bueno, esto fue todo por hoy en un episodio más de Cinefilosos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en X, en YouTube. También ya pueden encontrar Reels y los episodios completos. Si quieren escuchar el resto de nuestros episodios, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, como les digo, en YouTube también. Compartan si les gustó y denle like, coméntenos qué les pareció a ustedes las películas, cuál fue su favorita de las tres, y si les gustó esta última película, qué opinaron, qué interpretación le dieron, si están de acuerdo con nosotros. Y pues nada, este fue un episodio más de Cinefilosos. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.